En el curso de hoy vamos a ver cuáles son los pasos que tenemos que dar para formar un material de calidad, crear una estructura básica, la estructura imprescindible para formar un bonsái partiendo de un material recuperado que todavía no ha sido tratado y no ha tenido ningún proceso de formación. Simplemente ha sido extraído, ha sido colocado en maceta, se ha recuperado y a partir de aquí vamos a ver cómo vamos a formarlo. Hay una serie de decisiones importantes que tendremos que formar y que van a determinar cómo va a ser nuestro bonsái. Es por eso que vamos a intentar aclarar algunas pautas para que tengáis claro cuáles son los factores a tener en cuenta, cuáles son las cosas que tenemos que eliminar y qué cosas podemos conservar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el árbol tiene que haber sido tratado como pre-bonsái, es decir, tiene que haber sido recuperado, tiene que haber tenido su periodo de adaptación en su contenedor de cultivo y posteriormente el árbol pasa a un tiesto más pequeño, a una maceta más pequeña, a un contenedor que se aproxime más al tamaño de la maceta que va a necesitar finalmente. Pero ese proceso requiere un poco de su tiempo. Una vez que extraemos el material del campo, debemos recuperarlo, extraer toda la tierra de campo, ponerlo en una tierra de mejor calidad, una tierra que drene bien, una tierra que airee bien y a partir de ahí vamos a recuperar el vigor de la planta. En el curso donde tratamos el tema de los sustratos, ahí podéis ver un poco cuáles son los sustratos que mejor convienen en cada caso para cada situación. Eso varía también un poco en función de las especies y del clima y las circunstancias de cada bonsaísta. En este caso vamos a ver un árbol que ya ha pasado ese proceso, que ya se ha trabajado como pre-bonsái, es un árbol que ya ha sido tratado para que se recupere, que brote y que tenga el vigor suficiente para soportar con facilidad y responder bien al trabajo que vamos a hacer ahora. Una de las primeras cosas que nos encontramos en el material que está en bruto es este caso típico, que hay toda una serie de troncos y en la mayoría de los casos tenemos que determinar cuáles nos vamos a quedar. Vamos a ver un poquito cuál es el criterio, con qué decisiones nos manejamos, con qué formas vamos a trabajar, qué idea vamos a tener, porque tenemos que transmitir o crear una obra que exprese un poco el gusto personal. Siempre insisto en que dediquéis tiempo a investigar un poco cuáles son los estilos que más nos gusta. Normalmente es bastante frecuente que nos encontremos que un árbol tiene varias opciones. Un árbol como este podía, en principio puedes pensar en trabajarlo siempre que la calidad del árbol sea la que necesitamos o la calidad que pretendemos, que debe ser la más alta posible. Podría formarse con un tronco, con dos troncos o con tres troncos. Bien, esa decisión es una de las primeras cosas que tenemos que solucionar, ya que a partir de ahí tendremos árboles totalmente diferentes. Esa solución evidentemente es irreversible. Una vez que lo quitamos tendremos que construir el árbol con lo que nos queda. Esa decisión lleva su tiempo y tenemos que tener un criterio bastante objetivo y bastante claro de qué queremos hacer. No escatiméis el tiempo de estudiar la planta, de dedicarle vuestro tiempo a crear vuestro esquema, hacer incluso vuestro dibujo y ahí podéis a partir de ahí ver un poco cuál es el planteamiento que queremos hacer y cuál es el resultado que pretendemos obtener. Vamos a ir un poco a la parte técnica, es decir, vamos a ver cuáles vamos a eliminar en este caso concreto y siempre vamos a tener en cuenta, fundamental, que sea la época correcta. En este caso estamos trabajando en primavera, el árbol está comenzando a brotar y es perfecto para realizar podas drásticas, no va a haber ningún problema. No es conveniente hacerlo en la época ya de crecimiento, cuando está el árbol más en marcha y más avanzado, el árbol se resiente un poquito más. Tampoco es bueno hacerlo si está recién trasplantado, es conveniente que se haya trasplantado el año anterior, se haya recuperado, haya tenido una campaña de crecimiento. Estos brotes que veis por aquí son brotes ya del año pasado, son brotes que ya demuestra que el árbol está tirando con fuerza, entonces ahora está preparado para el siguiente paso. Vamos a hacer un pequeñito esquema para que veáis cuál es el criterio que vamos a seguir o cuáles criterios debemos seguir a la hora de elegir los troncos con los que nos quedamos, las posiciones de plantado, la inclinación y todo lo demás.
Lo primero que vamos a hacer en este caso es extraer el musgo que tenemos en la base del tronco. Este musgo nos impide ver con claridad la base que tenemos. La base siempre se debe despejar, debemos dejar la zona del nevari lo más despejada posible, retirar la tierra e intentar encontrar el primer nivel de raíces. Este árbol ya ha sido plantado en su momento en la altura adecuada, sabemos que el nivel de raíces es el correcto, ese trabajo ya se hizo previamente, pero siempre es importante que las raíces estén lo más próximas posibles a la zona del sustrato. Si tenemos el árbol con el nevari enterrado demasiado profundo, nos vamos a encontrar que a la hora luego de pasarlo a su maceta definitiva, muchas veces nos encontramos con la sorpresa de que una de dos: o lo mejor del árbol está enterrado o hay defectos que no hemos visto y a la hora de colocarle una maceta es muy complicado. Esos problemas deben solucionarse con anterioridad. Si los dejamos para más adelante, vamos a tener grandes problemas a la hora de colocarlo en su maceta definitiva, y en ese momento, cuando el árbol ya está medio formado, es mucho más complicado realizar el trabajo, ya que podemos incluso echar a perder parte de la ramificación si la poda de raíces es muy drástica. Así que recordar siempre ese trabajo, hacerlo previamente, no lo dejéis para el momento de pasarlo a su maceta definitiva. Así que vamos a limpiar esta zona y vamos a intentar descubrir un poco la base para trabajar con mejor vista y tener una visión más clara. Vamos a retirar, en este caso yo utilizo unas pinzas porque cuando el musgo ha ido subiendo por la corteza, uno de los mayores problemas es que se agarra a la corteza, y si utilizamos un cepillo para limpiarlo, el problema que vamos a tener es que nos llevamos la corteza. Entonces, con unas pinzas y con un poquito de cuidado vamos a retirar todo el musgo, con un poquito de paciencia, todo aquel que sea posible, sin dañar la corteza. Tener en cuenta siempre que la corteza es uno de los mayores valores que un bonsaísta da al aspecto visual de cualquier planta, por lo que echarla a perder desde luego no es ni una buena opción, pero sobre todo el tiempo que luego se requiere para reconstruir o para restaurar esa corteza es demasiado largo. Es por eso que si tenemos un poquito de cuidado y trabajamos con precaución poco a poco, utilizando las pinzas como en este caso, podemos hacer un buen trabajo. También hay formas de evitar que el musgo suba un poco por el tronco. No habría que esperar a que esté en este estado, sino que debería haberse hecho antes. El musgo es muy sensible a algunos productos y a la hora de mantenerlo un poquito a raya es relativamente sencillo. Podemos hacerlo de dos maneras que utilizamos aquí en la escuela habitualmente. Una de ellas es utilizando vinagre. Si usas una solución de vinagre rebajada a un 30, 40 o incluso a un 50% y lo aplicas con un pulverizador sobre el musgo cuando empieza a instalarse sobre la corteza, ese musgo se seca. Es verdad que no se cae, queda ahí durante un tiempo, pero al menos no continúa reproduciéndose y luego poco a poco se va cayendo el que se ha secado. Otra forma es hacerlo con agua oxigenada. Si utilizamos agua oxigenada pura, podemos también aplicarlo con un pulverizador y el musgo también se detiene en el crecimiento. Esta forma de trabajar no afecta para nada al sustrato. Lo ideal, por supuesto, siempre es poner un trapo sobre la superficie de la tierra y de esa forma evitamos que entre en el sustrato si cae mucha cantidad, pero incluso aunque cayera algo es absolutamente inocuo para la planta, no vamos a tener ningún problema a la hora de hacer daño a las raíces, no le afecta. Tendría que ser una cantidad muy grande la que tuviéramos que aplicar para que eso supusiera un problema. En cualquier caso, el mayor problema que podríamos tener en el caso del vinagre es que nos variara por acidificación ligeramente el pH del sustrato, cosa que no es especialmente grave normalmente, salvo que tengamos ya tierras o aguas muy ácidas, cuyo caso habría que compensarlo con un poquito de calcio, pero si tenemos un sustrato con un pH próximo a la neutralidad no deberíamos tener ningún problema a la hora de que se nos cayera un poco de ese vinagre y afectara a las raíces. El agua oxigenada, sin embargo, no tiene ni siquiera ese inconveniente, se puede aplicar y aunque se caigan las raíces no le va a hacer ningún daño a la planta, por lo cual normalmente ni siquiera hace falta que le pongamos un trapo para protegerlo. Bien, como podéis ver ahora ya tenemos esto un poquito más despejado y ya vemos un poquito mejor la base del tronco. Vemos que es más ancho de este lado no es perfecto, pero se está
intentando desarrollar unas pequeñas raíces que hay ahí. Por lo que veis, tiene aquí una rejilla. Esa rejilla tiene la función de sujetar un poco la tierra encima de esas pequeñas raíces para que vayan engordando, para que vayan cogiendo un poco de vigor y podamos tener un herbari un poquito más amplio y un poco más redondo. Cuando tenemos un árbol con varios troncos, como es el caso de este, tendremos que decidir si vamos a utilizarlos todos o solo algunos de ellos. En ocasiones, solo uno de los que tenemos es útil, pero cuando tengamos varios, si podemos hacerlo con varios, evidentemente nos dará un árbol un poco más elaborado, un poco más complejo, y eso le añadirá personalidad al árbol. Nunca simplifiquéis el árbol al punto de dejarlo estandarizado. Hay que intentar, siempre que se pueda, aprovechar todo lo posible, pero siempre que sea útil y sea coherente con el diseño que vamos a realizar. En este caso vemos que el tronco tiene el árbol tiene dos troncos muy dinámicos, este primero de la derecha y este de aquí, pero tiene uno que es muy estático, este de este lado. Este tronco a priori es muy difícil de encajar en el diseño, al menos entero. Así que vamos a ver un poquito las opciones que tenemos a la hora de cortar y a la hora de quedarnos al menos con dos. Si podemos encajar el tercero, vamos a intentarlo. Todo dependerá de dónde estén los brotes y qué continuidad demos al tronco, pero vamos a intentar salvar al menos dos de ellos. Estos dos tienen un ritmo muy parecido, tienen un movimiento muy acusado, muy bonito, que es sin duda lo mejor de este árbol. Como veis, partiendo de que tiene una base bastante importante, ese movimiento que fluye hacia la derecha es el punto focal un poco de la planta. Así que vamos a trabajar seguramente con la idea de aprovechar esos dos, y el tercero vamos a ver cómo podemos aprovecharlo, si es aprovechable, y si no lo es, pues tendremos que eliminarlo. ¿Cuál es el criterio que elegimos a la hora de realizar un árbol con varios troncos? Evidentemente, lo primero que necesitamos es tener clara la idea del tipo de movimiento que vamos a imprimir a un árbol. Si el árbol es más sereno, más pausado, tendremos un árbol donde necesitamos equilibrios hacia todos los lados, con lo cual este tronco podría ser necesario. Si vamos a tener una copa que fluye en todas las direcciones, los tres troncos serían necesarios, si no enteros, al menos parte de ellos. Pero si queremos un árbol muy dinámico, que tenga un movimiento mucho más acusado, este tronco nos restaría movimiento. En ese caso, si eliminamos este tronco, esos dos ganarían en movimiento, serían mucho más intenso su movimiento hacia la derecha. Normalmente a la hora de diseñar el árbol yo suelo utilizar un procedimiento informático para desarrollar un poco visualmente lo que es la estructura del árbol y cómo va a quedar en el futuro. Es la forma más fiel de ver un poco cuál es el resultado real. La otra fórmula es hacer un dibujo y sobre ese esquema o ese dibujo hacernos una idea un poco de la proyección que va a tener el árbol en el tiempo. Pero también podemos ir tapando partes del árbol para ver, sin esa parte que hemos ocultado, cuál es el resultado y cuál es un poco la forma o el movimiento que nos queda. En este curso vamos a ver los tres métodos, vamos a ver un poco de las tres formas cómo podemos hacerlo. Ello os servirá para que cada uno os adaptéis a vuestros medios, pero que cualquiera de los tres es perfectamente válido y como resultado al final es lo mismo. Lo que se trata es de poder visualizar de la mejor forma posible cuál va a ser el resultado a un tiempo. Esta sería la forma más sencilla de hacerla, con un trozo de una toalla, un trapo o un papel, como en este caso. Podemos tapar la parte que no queremos utilizar o que creemos que no vamos a utilizar y vemos un poco con más claridad cuál es la forma resultante, cuál es el movimiento que adquiere el árbol. Como podéis ver, el movimiento así es mucho más intenso, es mucho más interesante hacia ese lado. Pero sí es verdad que nos queda un pequeño hueco en toda esta zona que hace que el árbol sea un poco escaso de volumen, que el ritmo que coge es bueno, pero nos falta algo. Es por eso que habría que pensar en cómo solucionar ese problema. Tenemos dos soluciones. Una es aprovechar parte de este tronco e incluir un volumen en esta zona. Es una forma, nos descansa un poquito el movimiento, siempre
evaluando si necesitamos que ese volumen o ese tronco sea más grande o más pequeño. Cuanto más grande, más movimiento nos resta, cuanto más pequeño nos resta menos. Pero otra forma sería posiblemente modificar el ángulo de plantado. Si modificamos el ángulo de plantado, también podremos mover un poco lo que es ahora esa parte que vemos tan acusada hacia la derecha, centrarla un poco. Así que vamos a calzarlo y a elevarlo un poquito para ver el resultado. Es muy importante que hagáis todas estas pruebas antes de decidir con claridad qué vamos a cortar. Una vez cortado es imposible ya dar marcha atrás. Así que no escatiméis tiempo a la hora de evaluar todas las opciones, estudiarlo desde todos los posibles ángulos, pero no solo en todos los frentes posibles. También es conveniente moverlo hacia los lados para ver si encontramos alguna forma atractiva, alguna forma que nos guste, que sea coherente con el resto del árbol, lógicamente con el nevari. Si vamos a poner un árbol en cascada, decidimos tumbarlo, debemos tener un nevari que se preste a ello, que no nos encontremos que las raíces luego sea imposible meterlas en la maceta. Es por eso que inclinarlo hacia un lado o hacia otro y ver un poco el resultado es muy importante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones descubrimos que después de pasado un tiempo de que el árbol está medio formado, un día trabajando lo colocamos de otra forma y encontramos formas alternativas mejores. Vamos a intentar perder ese tiempo al principio y sacar el máximo provecho posible. Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. Bien, hemos modificado el ángulo de plantado, lo hemos inclinado ligeramente hacia la izquierda y lo hemos inclinado también ligeramente hacia adelante. ¿Qué hemos conseguido con eso? Hemos perdido ese movimiento tan acusado que teníamos al principio, pero que sin esta parte no era tan interesante. Ahora el movimiento sigue siendo igual de interesante, fluye perfectamente un tronco con el otro, pero sobre todo ahora tenemos un árbol más completo. Tenemos un árbol que, sin necesitar esta parte de aquí, tenemos las ramas de este lado, aquí las podéis ver, que van a ocupar este espacio. Eso nos va a dar un árbol que tiene verde en todas las direcciones. Es muy importante a la hora de diseñar un árbol que no suceda algo que es muy habitual en algunos diseños, sobre todo en gente cuando está empezando, esa tendencia a que todo sea un poco barrido por el viento. Esa tendencia es un diseño, es una práctica que debe ser excepcional, es una manifestación artística perfectamente válida, pero siempre, digamos, minoritaria. No debemos pretender que todos los árboles tengan esa tendencia. ¿Por qué? Porque es una característica, es un estilo que necesita de una serie de rasgos de personalidad del árbol que enfaticen todo ese movimiento. Es decir, un árbol que tiene todo el verde hacia un lado, muy marcado, tiene que estar justificado por esa supuesta inclemencia que le ha llevado a ser así. Debe tener una serie de madera, debe tener madera en la zona que ha recibido el viento, debe tener una serie de curvas, debe tener la base, todo, unos jeans, unas maderas pequeñas y grandes, un poco en diferentes tamaños para que le dé textura y le dé un poquito de sentido al diseño y que todo el árbol manifieste ese movimiento. También sucede en árboles que por su característica o por la especie carecen de madera muerta, pero las curvas todas manifiestan ese tipo de movimiento. Como no es el caso, vamos a intentar aprovecharlo hacia los dos lados. Bien, una vez que hemos decidido que ese va a ser el ángulo de plantado que mejor coincide con el diseño que pretendemos conseguir, vamos a dibujar un poco cuál es la proyección del árbol. En este caso, no hagáis lo que he hecho yo, no cometáis el error que yo he cometido de dibujarlo antes cuando estaba puesto en la otra posición, porque ahora no me cuadra el dibujo. Así que voy a borrar este, voy a hacer el que corresponde y luego vamos a ver también cómo se hace con un procedimiento informático que es más visual, es más fiel al original, ya que se realiza sobre una fotografía, pero que, bien, lleva un poquito más de tiempo. Digamos que esta es la forma sencilla, o bien tapándolo,
o bien dibujándolo sobre la pizarra, o en un folio, en una libreta. Vamos a reconstruir este diseño y vamos a ver un poco sobre el dibujo, qué partes podemos eliminar y qué partes vamos a dejar y por qué. Una vez que hemos definido el ángulo de inclinación y la posición exacta, ahora vamos a definir con qué elementos nos quedamos. Es muy fácil, cuando tenemos esta estructura dibujada, hacer una especie de recreación de lo que vamos a hacer. En este caso vemos que tenemos los 3 troncos que hemos dibujado de nuevo y que 2 de ellos sí tienen cierto ritmo, sí tienen cierta composición armónica, pero el tercero, que es el que hemos tapado en el ejemplar, ese no encaja demasiado en el diseño, al menos de forma completa. Es por eso que vamos a ver un poco, hacer una pequeña proyección de lo que queremos. Vamos a tener en cuenta una serie de pautas, vamos a tener en cuenta una serie de factores que tenemos que considerar antes de empezar a cortar. Hay 2 factores fundamentales que debemos tener en cuenta. El primero es la conicidad. Necesitamos tener un árbol que la conicidad sea muy progresiva o lo más progresiva posible desde la base, desde el nevari hasta el ápice. Eso es lo que va a hacer que el árbol tenga una estética agradable y que dé una sensación, transmita una sensación de estar bien hecho y de ser un árbol maduro. Los árboles cuya conicidad es mala porque se han formado de forma prematura, porque no se han hecho las sustituciones correctas, tienen siempre una sensación de estar a medio hacer. Eso vamos a intentar evitarlo a toda costa y para eso vamos a ver por dónde vamos a cortar. Sobre el dibujo es relativamente sencillo eliminar cosas o volver a ponerlas si es necesario para poder hacer la composición correcta. En este caso vamos a trabajar sobre los 3 troncos. Si nosotros queremos tener una silueta, vamos a dibujar un poco la silueta que pretendemos que podemos tener en nuestra imaginación para construir el árbol, podría ser aproximadamente una cosa similar a esto. ¿Qué sucede? Que este espacio, ahora vemos que cuando construimos esas 2 copas, este espacio puede no ser excesivamente agradable si eliminamos ese tronco de forma completa. Es cierto que el árbol principal sigue siendo bueno, pero tiene un ritmo extraño, ya que estas líneas confluyen hacia la derecha y al no tener un elemento que estabiliza el conjunto, la sensación es de cierta inestabilidad. Para ello, lo que vamos a hacer es intentar evitar eso colocando una tercera copa, un tercero volumen en esta zona de aquí. De esta forma, la sensación de equilibrio es mucho mayor. Es cierto que podemos aspirar a un diseño al otro en función un poco de la expresión artística que intentemos transmitir, pero de forma más clásica y además teniendo en cuenta que este diseño que hemos elegido es más conservador, podemos incluso más adelante retomar el diseño, avanzar sobre él y prescindir de esa parte. Por eso que en este caso concreto vamos a dejar ese tercer tronco, pero vamos a integrarlo en el diseño general. Para ello, lo que hacemos es, vamos a quitar estas líneas. Vamos a ver qué elementos vamos a utilizar. Si tenemos en cuenta que otra de las cosas que vamos a intentar no solo es la conicidad, sino que además también que tenga el mejor movimiento posible. Nos encontramos de que el tronco
más bajo, en este caso aquí tenemos dos ápices, esos dos ápices no son una buena solución. El árbol en su conjunto, si lo mantenemos entero, va a tener una altura excesiva. Ahora vamos a ver un poco por qué digo que tiene una altura excesiva. Entonces vamos a eliminar algunas partes y en esta bifurcación que encontramos en la parte de arriba, esta zona de aquí es quizá la prolongación más recta de lo que viene desarrollando el tronco desde abajo. Vamos a eliminar esta parte y vamos a eliminar aquí esta parte. Eliminamos estas dos partes y vamos a eliminar también esta parte del tronco que no vamos a utilizar, ya que vamos a hacer una copa más pequeña, con lo cual solo vamos a necesitar el primer tercio, porque vamos a hacer una copa más pequeña, por lo cual solo vamos a utilizar el primer tercio del tronco. Eliminamos el segundo tercio y nos quedamos al primero. De esta forma podremos conseguir unas líneas, ya que esta línea recta era la que divergía un poco del movimiento de los demás, pero al ser más corto ya no produce ese efecto. Entonces tenemos que a partir de este diseño básico podríamos construir perfectamente, y ahora tenemos que podemos construir desde aquí perfectamente la ramificación que va a darnos como resultado todo el árbol. Bien, a la hora de seleccionar un poco la altura, de elegir qué altura tenemos de corte, tenemos que volver a tener en cuenta dos cosas. La primera, dónde tenemos los brotes con los que hacer la sustitución, y la segunda es la altura final del árbol. Nosotros hemos visto que hemos seleccionado este nivel de altura y hemos cortado por esta zona. Teníamos un tronco más alto aquí que nos llevaba el ápice mucho más arriba, pero tenemos que tener en cuenta que necesitamos el espacio para ramificar el ápice. Necesitamos hacer una sustitución con una rama fina y posteriormente desmultiplicarla para conseguir toda esa ramificación que vemos en esta zona de aquí. Bien, si hubiésemos elegido el tronco más alto que llegaba hasta aquí, el árbol hubiese sido mucho más alto, con lo cual hubiera sido desproporcionado. Es por eso que necesitamos cortar mucho más abajo y tener en cuenta que necesitamos un espacio muy evidente, un espacio amplio en el que desarrollar toda la parte apical de una forma delicada. Y es por eso que hemos seleccionado el corte en el tronco que hemos mantenido, pero además lo vamos a cortar un poco más bajo. De esta forma tenemos todo el espacio donde desarrollar la ramificación perfectamente, con sus sustituciones progresivas más adelante, con la selección de ramas que tengamos que realizar, y sobre todo podremos tener ramas muy finas. Toda la progresión del tronco desde abajo hasta arriba va a tener una reducción perfecta, y eso es lo que nos da el espacio y nos da esa sensación de que el árbol está terminado. Vamos a hacer lo mismo con el tronco bajo. El tronco bajo, tenemos en cuenta que el volumen tiene que estar por debajo de la copa del volumen principal. Si tenemos en cuenta eso, volvemos a considerar la misma casuística que se dio en el otro tronco que forma la parte más alta, que es que necesitamos este espacio para desarrollar completamente toda la ramificación, por lo cual el corte, si el tronco llegaba hasta aquí arriba, lo hemos hecho aquí, o lo vamos a hacer ahí,
porque ahora necesitaremos el espacio para desarrollar la ramificación. La ramificación la tendremos que desarrollar en 2 o 3 pasos, ya que necesitaremos volver a crear esa conicidad y entonces tendrá que crecer, cortaremos y volvemos a hacer sustituciones al menos un par de veces para conseguir esa conicidad y esa reducción. Realizamos el corte ahí y el pequeño es el único que sí tiene una altura más o menos adecuada, con lo cual no tiene una poda, lo que es en el tronco, muy importante. Si eliminaremos que tiene 2 o 3 terminaciones aquí en el final, seleccionaremos solo una, aquella que tiene mejor conicidad y mejor movimiento, conservaremos el que viene hacia la izquierda y de esta forma todo el conjunto tiene una armonía y tiene esa centralidad y ese equilibrio que buscamos. Podemos optar por otros diseños distintos, más dinámicos, alternativos, incluso creativos, pero siempre es mejor dejar opciones abiertas para que en el futuro puedas corregirlo. Si eliminamos en exceso, esas correcciones en el futuro son imposibles, por lo cual no está de más tener un poquito de prudencia y tomárselo con calma al principio. Bien, vamos a realizar los cortes y vamos a contemplar las opciones que hemos visto anteriormente en el dibujo de por dónde vamos a cortar. Recordar, vamos a mantener los 3 troncos, pero este es solo la parte inicial. Tenemos aquí, en esta parte que podéis ver, toda una cantidad de brotaciones que vamos a aprovechar para hacer la sustitución. Es verdad que son brotaciones muy jóvenes y hubiese sido más conveniente que fuesen un poquito más gruesas, pero como no las tenemos, esta es la parte que vamos a utilizar. Vamos a eliminar el tronco por aquí y a partir de aquí, haciendo una selección que vamos a ver posteriormente cómo la hacemos, vamos a continuar este tronco por aquí. Bien, hemos eliminado ya esta parte. Por cierto, comentaros que cuando la parte que eliminamos pueda tener un cierto interés, también podemos hacer acodos. En las especies que sean susceptibles de acodarse, podemos aprovechar, hacer un acodo y desde ahí sacar una planta que nos pueda aportar un árbol más pequeño de cierta calidad. Bien, vamos a eliminar ahora también de la parte de arriba. Hemos dicho que teníamos 2 ápices. No vamos a mantener el superior, aunque los dos son muy similares y podrían ser aprovechables los dos, pero lo que comentamos en la pizarra de que luego tenemos que construir la ramificación fina encima, si utilizamos que esta podría ser una sustitución perfectamente válida, nos encontraríamos con un árbol inmenso de grande, desproporcionado, y eso haría que el tronco pareciera más delgado. Vamos a intentar compactarlo todo lo posible, así que vamos a eliminar la parte de arriba también. En ambos casos hemos dejado unos tocones que luego se trabajarán como madera en su momento. Hay veces que posteriormente se decide que incluso puede no ser necesario, aunque las heridas grandes son muy feas y en especies como esta no cierran especialmente bien, sí que podemos aprovechar para hacer un trabajo de madera un poco bonito y puede aportar un pequeño valor extra. Vamos a eliminar la parte de arriba y también vamos a dejar ese pequeño tocón. Y finalmente en el árbol pequeño. En el árbol pequeño vamos a quedarnos con el tocón que es más delgado y que además viene ligeramente hacia el frente, que nos añade otra curva más. Podríamos elegir este o incluso aquel, pero ambos tienen inconvenientes. Este tiene peor conicidad y ese va hacia atrás. Cuando es un árbol que está ligeramente avanzado sobre el principal, no es bueno que vaya hacia atrás, ya que para recuperar otra vez el movimiento hacia el frente nos encontraríamos que tendríamos que ir ganando altura y al final acabaría siendo demasiado grande. Así que vamos a quedarnos con este pequeñito del frente. No vamos a cortar los troncos, simplemente vamos a eliminar los brotes que no necesitamos porque los troncos son muy cortitos y ahí volveremos a hacer madera seca si la necesitamos. Ahora vamos a eliminar toda la brotación que tenemos claro que no necesitamos. No se trata de seleccionar, sino simplemente de quitar todo aquello que sobra. En los 2 tocones de esta parte que no vamos a utilizar, eliminamos todas las ramitas. I would wait a lifetime if you were
Bien, también tenemos brotes en zonas del tronco que sabemos que no vamos a utilizar. Si vamos a utilizar estos 3 troncos, aquellos brotes que salen directamente del tronco en estas zonas no son necesarios. Es bastante frecuente encontrarnos gente que deja brotes en las zonas de bajas del tronco para construir ramas traseras. Eso estéticamente no es muy agradable. Lo importante es que salgan desde una cierta altura, que no nazcan desde muy abajo, ya que es un poco incoherente con el diseño. De forma natural, las ramas muy bajas en árboles de este tipo, que no son muy compactos, tienden a secarse por sí mismas. Entonces, cuando dejas una rama baja que no es muy potente, es poco coherente con el diseño. Ese tipo de ramas es mejor eliminarlas. Aquí encontramos varias en la parte trasera, veis aquí, que vamos a eliminarlas completamente porque no van a ser útiles. Bien, una vez que hemos seleccionado las ramas, los troncos que vamos a utilizar, hemos quitado las ramas que son absolutamente prescindibles, ahora vamos a ver cómo vamos a seleccionar las ramas que vamos a utilizar para el diseño. Y para ello, lo primero que tenemos que tener claro es un poco cuál es el ápice de cada uno de esos troncos. Vamos a definir las líneas que construirán el ápice, porque en casi todos ellos tenemos varias opciones y vamos a quedarnos aquellas que son más atractivas o están mejor posicionadas. En este caso, vemos aquí en el tronco pequeño cómo salen varias ramas de la parte más alta, que es la que vamos a utilizar como apical, salen 3 ramas. Vamos a utilizar solamente una, con lo cual vamos a dejar la que está mejor ubicada, que en este caso es esta de arriba. ¿Por qué esta y no ninguna de las otras? Porque otra de las cosas que pretendemos siempre cuando hacemos sustituciones en la parte apical es contribuir al ritmo de la planta, es decir, que si la planta tiene un movimiento más o menos acusado a lo largo de todo su recorrido, intentar que hasta el final mantengamos ese movimiento. Es por eso que si dejásemos esta, sería una prolongación de este movimiento horizontal que trae hacia la izquierda y nosotros con eso lo que haríamos es alargar este tramo restándole movimiento. ¿Cuál es la forma adecuada? Es elegir este para que podamos cambiar la dirección y de esta forma tengamos un movimiento más fluido hasta el final del todo del árbol. Eliminamos los que no nos interesan y dejamos ese. Y es desde aquí, desde estos brotes que ahora tenemos en esta ramita, desde donde sacaremos las ramas que construirán la corona del ápice. También vamos a dejar alguna rama lateral, como son estas de aquí, pero vamos a acortarlas porque estas ramas ya son demasiado largas y necesitamos que tengan ramificación en el inicio. Esta zona de aquí, que ahora vemos que no tiene nada, está sin ramas secundarias, necesita ramificarse. Es por eso que vamos a aprovechar este momento y que la rama tiene vigor, que la planta tiene vigor, para acortarla y generar esa ramificación. En un curso posterior veremos cómo construir las ramas, es una opción diferente que vamos a ver en las diferentes especies, no en todas funciona igual, las caducas tienen una fórmula, los pinos, los juníperos, las coníferas en general tienen otra, pero iremos desgranando cada una de ellas para ver dónde se corta y por qué. En este caso vamos a cortarlos simplemente aprovechando el inicio de la rama para continuar con su ramificación. Eliminamos este que nace hacia abajo, sería absolutamente inútil, y eliminamos este acortándolo también para construir una ramificación secundaria. En el tronco tenemos varias ramas, varios brotes que salen aquí en la parte posterior. De estas vamos a aprovechar únicamente las que van a ir hacia la parte trasera. De momento, estas que nacen aquí abajo, por debajo de este nivel, no van a ser necesarios, ya que si la copa la vamos a montar aquí, todas estas bajas no tendrán utilidad. Así que las eliminamos y mantenemos solo una o dos traseras. En este tronco, que es más corto, volvemos a hacer lo mismo. Tenemos que seleccionar cuál es la continuidad del ápice. Y el criterio que vamos a establecer es exactamente el mismo que hicimos con el otro tronco. Si tenemos brotes tanto en el lado exterior como en el lado interior. Si mantenemos el del lado exterior, lo que haremos es prolongar esta línea hacia afuera,
la haría más recta y tampoco es estéticamente agradable. Lo ideal es que aprovechemos el cambio de dirección que nos ofrece esta rama para continuar hacia adentro, que posteriormente en podas sucesivas volveremos a traer hacia afuera. Utilizaremos esto como continuación del tronco. Si tenemos en cuenta que esto va a ser la continuación del tronco, tendrá que engrosar, es decir, esta rama tendrá que crecer libremente hasta que alcance un calibre proporcional y adecuado para hacer esa disminución de lo que sería este volumen, este tronco. Para ello lo dejaremos crecer durante el tiempo necesario para posteriormente podarlo corto, seguramente habrá que venirse a una altura más o menos como esta y volver a hacer nuevas sustituciones. De momento, si esta va a ser la continuación del tronco, estos brotes de aquí abajo, que están por debajo de ese nivel, que es donde se va a ramificar, son absolutamente innecesarios. Es por eso que todos estos podemos prescindir de ellos y eliminarlos. Y eliminamos totalmente estos brotes que no vamos a necesitar y de paso con eso favorecemos que este tire con más fuerza. En este caso sí que podemos, de momento, este que nace en el frente, por cierto, no tiene interés aquí, sí habrá brotes frontales luego en la copa más arriba, pero aquí no era necesario. Tenemos aquí un brote exterior en esta zona que lo vamos a considerar de momento como una opción viable para construir posiblemente una rama aquí. No tenía viabilidad como sustitución del ápice, pero sí que es viable para construir una rama que complemente el volumen. Puede que en el futuro no sea necesario y podamos eliminarla, pero de momento la vamos a conservar. Y finalmente llegamos a lo que es el tronco principal y lo que va a ser la corona o el ápice principal de este árbol. Para ello volvemos a establecer el mismo criterio por tercera vez. Lo que va a ser la continuación del tronco será este brote. Sí que es conveniente que, como veis, sí tiene esa continuidad, pero no tenemos un brote de sustitución viable en esta dirección que nos permita hacer ese cambio de dirección. Es por eso que este sí tenemos que mantenerlo y sí tendremos que alambrarlo a fin de ubicarlo en su sitio. Lo ideal es que tenga un crecimiento hacia la derecha. Como no tenemos un brote, para que os hagáis una idea, lo ideal es que este nacimiento sea así. De esta forma continuamos con ese movimiento del tronco que en el futuro, cuando se haga la sustitución, ya que nuevamente dejaremos engordar un poquito este para hacer una sustitución y hacer una conicidad más razonable, volveremos a cambiar de dirección y de esta forma terminaremos con ese movimiento fluido hasta el final. Es importante ahora volver a seleccionar todas las ramas que nos vamos a utilizar y no dejar excesivas ramas, sobre todo en la zona del ápice. Tenéis que tener en cuenta que la zona del ápice es con mucho la más fuerte en casi todas las especies. Por defecto, casi todas tienden a tener un vigor mucho mayor en la parte alta y mucho más bajo en la parte baja. Es por eso que si no equilibramos la cantidad de ramas que normalmente es mayor en la parte apical y no lo igualamos un poco en densidad con la parte baja, lo que solemos es favorecer esa dominancia apical y el ápice cada vez tendrá más vigor y la parte baja irá decayendo. Así que vamos a tener un criterio bastante selectivo y vamos a dejar solo las ramas que consideremos imprescindibles. Normalmente, en la mayoría de los ejemplares, si exceptuamos las coníferas o algunas de ellas, no todas, porque hay especies como los larix o los tejos, toda la familia de los taxus, que aunque cortemos mucho, rebrotan con facilidad del tronco, la mayoría de ellos no lo hace. Pero en el caso de los caducos, incluso aunque excedamos, nos pasemos un poco de vueltas a la hora de cortar, lo normal es que aparezcan más brotes. De hecho, casi siempre nos pasaremos el resto de la vida de la formación del árbol eliminando ramas que sobran. Es por eso que dejar demasiadas arriba nunca es buena idea, entre otras cosas porque la parte apical del tronco, esta zona del tronco, si tiene demasiada vegetación tenderá al engorde continuado y perderemos esa conicidad que estamos buscando siempre a toda costa. En esta zona de aquí tenemos que dejar ramas hacia afuera, lógicamente, es el exterior de la curva, además es una ubicación perfecta para una rama. Tenemos dos ramas y aunque en la parte baja del tronco, cuando yo construyo la ramificación en zonas más bajas, suelo dejar dos, porque muchas veces al alambrar, sobre todo eso en los árboles de hoja caduca,
a veces se rompe, desgajamos, cuando las bajamos se desgajan y puedes tener alguna baja y luego la sustitución no siempre se consigue. Suelo dejar dos un poco por seguridad, es decir, cuando nacen dos ramas juntas desde el tronco, nacen dos, mantengo las dos. No es lo más correcto, estéticamente es más bonito que solo tengas una, pero más adelante podemos cortarla, si no ha habido ningún accidente podremos eliminar una de ellas y continuar ramificando la otra. Pero en el ápice debemos intentar no hacerlo, porque tenemos ese problema que hemos comentado anteriormente del engorde excesivo de la zona apical. Es muy frecuente ver árboles que están formados desde hace mucho tiempo y si esa poda no se ha realizado de una forma eficiente, vemos las partes del ápice con lo que se suele llamar ruedas de carro, esa corona de ramas tan extensa que se ha intentado utilizar todo para formarlo y la conicidad del árbol se ha perdido y tenemos esa famosa conicidad inversa que hace que el árbol quede muy afeado y después de años construyendo el árbol tenemos que volver a cortarlo, a reconstruir el ápice. Vamos a intentar evitar eso y para ello tenemos aquí la opción ahora de elegir entre dos ramas. Cuando tenemos dos ramas en un árbol de hoja caduca, en los caducifolios es más acusado, pero en los árboles de hoja perenne pasa algo parecido, aunque les afecta menos ya que son árboles más lentos. Pero en los árboles de hoja caduca el engorde normalmente es tan grande, el tiempo que tardan en engordar es muy corto, que por defecto siempre tenderemos a quedarnos con la rama más delgada. Si tenemos en cuenta que la zona apical es más fuerte y si tenemos en cuenta que el engorde es muy rápido en estos árboles, lo ideal siempre es mantener la rama más fina y eliminar la más gruesa. Así que en estas dos, como la ubicación es la misma, vamos a eliminar la más gruesa y nos quedamos con esta que es mucho más delgada y nos va a dar una ramificación mucho más elegante. Continuamos, dejamos la rama de la espalda, pero volvemos a cortarla por el mismo motivo que hicimos en la parte de abajo. Vamos a fomentar la ramificación secundaria que ahora no tiene, con lo cual la acortamos un poco. Eliminamos estas que no son útiles del tronco que va a ser un sari. Vamos a convertirlo en madera seca, con lo cual estos no los necesitamos. Y en la parte de la espalda, ahora podéis ver que tenemos, esto va afuera, tenemos dos ramas aquí. Bien, esta, en principio, por ubicación, para formar el árbol, teniendo en cuenta que aquí tenemos un corte grueso y tendremos que trabajar un poquito esa madera, necesitamos un poco de espacio para trabajar esa madera. Si mantenemos esta rama, nos obliga a que el espacio donde vamos a trabajar esa madera es muy corto y eso nos va a dar una terminación fea. Si queremos conseguir una terminación más afinada, un poquito más delicada, vamos a necesitar un espacio, un recorrido mayor. Es por eso que esta la vamos a eliminar y mantenemos esta de aquí. Eso nos da un espacio mayor a la hora de hacer aquí un trabajo en la madera y que quede una conicidad un poquito más conseguida. Estos de la parte trasera están a una distancia suficiente de momento para construir la ramificación trasera del árbol. Nos falta la brotación de este año, que seguramente tras la poda que le hemos hecho con los troncos que hemos cortado saldrán ramas nuevas por esta zona y tendremos que hacer una selección que tendremos que prolongar en el tiempo los próximos años según vayamos trabajando. Así que en principio esta es la forma básica de podar un árbol. Vamos a quedarnos siempre con la estructura básica y principal. No tengáis miedo a la hora de cortar, pues lo frecuente es que salgan más brotes, pero sí es importante atreverse a meter la tijera y no dejar muchas ramas en exceso. Eso nos va a complicar la vida. Aparte que lleva muchísimo más tiempo porque luego tendremos que alambrarlas y colocarlas y esa saturación de ramas casi siempre va en detrimento de la calidad del árbol. Fijaos siempre un poco la cantidad de ramas que tienen los árboles que veis en exposiciones.
Es verdad que hay muchos estilos y muchas formas, es verdad que podemos encontrar árboles de todo tipo, desde los cultivados, hechos en el campo desde el principio, o los recuperados, como es el caso de ese, tienen una fisionomía totalmente distinta unos de otros, pero sí que hay una pauta general, y es que las ramas primarias generalmente son muy pocas. Es la excepción aquellos árboles que son absolutamente rectos, como las hayas o los carpes creados en el campo, sobre todo esos ejemplares que vemos japoneses, los Sarces palmatum o los Sarces burgerianos, incluso, que tienen formas muy rectas. Esos árboles tienden a tener mucha cantidad de ramas y muy ramificadas, pero los árboles que ya tienen un movimiento mayor, no tantas, tienen pocas, porque entre otras cosas, si tuvieran una gran cantidad de ramas, el movimiento disminuiría. Precisamente lo que acentúa el movimiento es tener las ramas en el sitio preciso que enfatice esas curvas, no ocultarlas con una cantidad enorme de ramificación. Así que no tengáis miedo a la hora de cortar y pensar que siempre saldrán más brotes, y es preferible siempre quedarnos un poquito cortos de ramas, que seguramente salga más, que mantener en el tiempo esa cantidad de ramas ingente que nos va a estropear la conicidad del tronco. Para rematar, solo me falta deciros que los cortes, una vez que hemos terminado, debemos sellarlos, usar una pasta cicatrizante, y aunque sean cortes que vamos a utilizar para hacer madera seca, de momento quedan expuestos. Es muy frecuente que estos cortes, en un momento dado, por el motivo que sea, puedan ser susceptibles de ser invadidos por hongos o por insectos. No está de más coger una pasta cicatrizante, sellar todos esos cortes que hemos hecho, tanto aquellos que van a cicatrizar porque se han cortado a ras, como aquellos que se van a utilizar para madera seca. Dejarlo siempre todo bien sellado y posteriormente sacar el árbol a pleno sol, ya que en el momento en que hemos hecho esta poda, lo normal es que la brotación nueva empiece con fuerza, y para ello una exposición solar nos dará una brotación mucho más intensa. No lo resguardéis, salvo que esté recién trasplantado, que dependiendo un poco de la época y del calor de cada momento sí puede necesitarlo, pero lo normal, si no ha sido trasplantado, como es el caso de este, es que lo saquemos a pleno sol, y eso nos va a dar una explosión de brotes muchísimo mayor y nos va a permitir tener mucho más opciones a la hora de elegir brotes y continuar formando el árbol. Bueno, esto ha sido un poco toda la explicación de lo que es una poda básica de formación, y ahora nos vemos en el siguiente curso.